Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hay una iniciativa, estudio del Parlamento, que en caso de aprobarse, todo indica que así será, significaría el levantamiento del secreto bancario en nuestro país, o prácticamente reducirlo a la mínima expresión. Y por eso vamos a conversar sobre este asunto. Convocamos a un experto, un abogado tributarista, Juan Bonet, del estudio Guyer y Regules, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenos días, por favor. Bueno, ¿es así? ¿Se termina el secreto bancario en el Uruguay? Bueno, para responder esa pregunta, que es una pregunta bastante profunda, uno podría decir que en un 95% sí. Uruguay siempre tuvo secreto bancario desde el año 82. A partir del año 2010 lo fue flexibilizando a pedidos de la Administración Tributaria, estableciendo un procedimiento judicial, etcétera, de levantamiento del secreto bancario. Y para lo que eran ciudadanos uruguayos o residentes uruguayos, se levantaba el secreto bancario en determinados casos específicos, presunción de la existencia de evasión, que la DGI tenía que comprobar, se va a un juez civil actualmente, y para ciudadanos residentes en el extranjero se tenía que aplicar un convenio de intercambio de información que Uruguay tuviera vigente con ese país. Uruguay en septiembre del 2014, en la cumbre de Berlín, se comprometió a establecer, en aquel momento a partir del 2017, el intercambio automático de información financiera a efectos fiscales. Este proyecto, que en su momento Uruguay, desde ese momento hasta esta fecha, lo que hizo fue prorrogarlo al 2018, este proyecto lo que apunta es a concretar esa obligación que asumió Uruguay, y es cierto, lo asumieron otras 100 jurisdicciones más, otros 100 países más, de intercambiar información de manera automática. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el secreto bancario, en cierta medida, al ser un intercambio automático que los bancos y otras instituciones financieras van a tener que informar a la DGI, y la DGI deberá informar a los fiscos extranjeros, el secreto bancario, en cierta medida, el universo que tenía de amplificación, de intercambio de información, queda bastante diezmado y la obligación de secreto bastante reducida. Ya vamos a estar hablando en particular sobre el rol de la DGI, porque también hay alguna consideración que me gustaría hacer al respecto. Pero, en particular, ¿apunta al secreto bancario o al funcionamiento de las offshore? Porque el presidente del Banco Central, Mario Vergara, en la comparecencia del Parlamento mencionó algo así como correrle el velo a las offshore y sobre todo conocer en el fondo quién tiene el dinero. Correcto. Entonces, ¿es una medida que apunta directamente al secreto bancario o al secreto bancario y a las offshore? Claro, está bien la pregunta. El tema es que el proyecto de ley que ingresó el lunes pasado al Parlamento tiene varias partes. La primera parte apunta básicamente a lo del secreto bancario y a que los bancos deban informar anualmente los saldos y rentas que tanto residentes como no residentes tengan en esos bancos. Pero después hay una segunda parte del proyecto que apunta primero a desestimular el uso de las sociedades constituidas en el extranjero, para no usar el término offshore, pero constituidas en el extranjero que tengan determinado régimen fiscal favorable, se les agrava determinada forma de tributación y además, en muchos casos, si el Poder Ejecutivo, que va a reglamentar esta ley, dice que determinadas jurisdicciones tienen lo que dice la norma al menos, o el proyecto, un alto riesgo son jurisdicciones de alto riesgo de evasión fiscal, se va a tener que identificar al beneficiario final. Por caso Panamá. Por ejemplo, podría ser Panamá. Panamá, Belice u otras tantas. Otros países que se han identificado como jurisdicciones de baja o nula tributación. Que se entienda también, baja o nula tributación que implica un panameño que realmente tiene una actividad en Panamá, tributa en Panamá. Una sociedad uruguaya que tuviera actividad en Panamá, tributa en Panamá. El problema es que estos países, y Uruguay no tiene una diferencia muy distinta a esto, cuando son no residentes que tienen su inversión en el extranjero fuera de Panamá, no tributan en Panamá. Entonces, eso es lo que va a definir el Poder Ejecutivo y sobre eso se va a pedir identificar el beneficiario final. Del otro lado puede haber gente que en la cuenta bancaria tenga decenas de millones de dólares y le interesa saber qué es lo que va a pasar con la información y sobre todo con ese dinero que tiene. Pero puede haber también gente que quizás tiene una cuenta para cobrar el salario o para acumular un pesito, o que recibió una herencia o vendió una propiedad y también quiere saber. Entonces, en el impacto para el común de la gente, ¿qué significa que se levante el secreto bancario? Bueno, ahí el impacto para el común de la gente, o sea, la gente que tiene de repente una cuenta de $10.000, por ejemplo, lo que se ha dicho, lo que se dice en el proyecto, y al menos los trascendidos de las autoridades así nos lo corroboran, es que en muchos casos cuentas que se consideren de bajo riesgo no van a tener el secreto bancario. Su información no va a ser transmitida a la Dirección General Impositiva. La norma lo que dice es que el Poder Ejecutivo determinará por monto y por naturaleza de la cuenta. Dense cuenta que la Ley de Inclusión Financiera lo que está tratando de hacer, por ejemplo, es que todo el mundo maneje y bancarice sus operaciones.
esas cuentas que se consideren de bajo riesgo no van a pasar por el intercambio automático y no va a llegar esa información a la DGI, porque la DGI entiende que ese tipo de cuentas no representan el núcleo duro de la información que la DGI necesita para recaudar sus impuestos. Entonces, esas personas no deberían tener un impacto en este proyecto de ley. Sí es distinto en casos donde hay montos más considerables. Hay que ver cuál es el punto de corte que toma el Poder Ejecutivo para decir qué información, qué cuentas se van a informar de las cuentas que no se van a informar. Por ejemplo, en otros países se ha puesto un monto de $50.000 en caso de personas físicas. Se ha puesto un monto de $250.000 en muchos casos en caso de entidades, de personas, de empresas. Entonces acá no se sabe cuál va a ser el punto de corte. Claro, lo que existe al día de hoy en realidad también es que hay una mucha mayor profundidad en la información, sobre todo la responsabilidad asignada a las instituciones financieras al momento de tratar de detectar operaciones que puedan eventualmente vincularse a una maniobra de lavado de activos, pero por montos que son chicos, porque cualquier movimiento que uno haga en una cuenta y quizás recibe la llamada del banco, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué está pasando acá? ¿Eso se va a profundizar? Sí, se va a profundizar. Lo que dice el proyecto es que los bancos van a tener que establecer, en la manera que diga el Poder Ejecutivo, un proceso de debida diligencia. Los bancos van a tener que mirar su cartera actualmente de clientes, van a tener que determinar la residencia fiscal de esos clientes y van a tener que determinar los movimientos de esos clientes para ver cuáles cuentas informan. El banco acá obviamente tiene un tema de compliance que se le suma a las labores de cumplimiento que ya hace el propio banco. Es cierto, los escándalos que han habido y que involucran a instituciones bancarias, en muchos casos lo que termina sucediendo es que el banco protege mucho actualmente su riesgo reputacional. Entonces el banco acá está en el medio de esta situación y va a tratar en la medida lo más acabada posible de preservar ese riesgo reputacional. ¿Y cómo lo va a hacer? Estableciendo un procedimiento de debida diligencia fuerte. Esto es, a las cuentas que se abran a partir de enero de 2017 se les va a pedir de alguna manera que declaren y que den específicamente la residencia fiscal de donde provienen. Y en muchos casos, si se consideran de alto riesgo, se va a pedir también el beneficiario final, si hay una entidad que es la cuentaviente de esa cuenta en el banco. Entonces el banco se va a preocupar mucho de aquilatar su procedimiento de debida diligencia en pos de cumplir con esta normativa y además de no incurrir en sanciones, porque el proyecto también prevé sanciones cuando el banco o da información inexacta o omite dar determinada información. Decíamos que íbamos a conversar también sobre las potestades de la DGI. ¿Se le da demasiadas potestades a la DGI? ¿Va a ser como una especie de gran hermano la DGI sobre todo el funcionamiento del sistema financiero? Yo pienso que la DGI cada vez está más tecnificada, tiene más potestades. Este proyecto le da aún más potestades de las que tiene. Mi valoración es técnica, no es una valoración política, pero si lo tuviera que decir, si un cliente me preguntara a mí, yo defiendo a los clientes, estoy en la parte privada, si un cliente me preguntara a mí si las potestades que se dan a la DGI en este caso son excesivas, yo respondo que sí. La DGI, con actualmente el cruce de información que tiene con distintas entidades, tiene herramientas suficientes para poder controlar la recaudación de los impuestos. Tan es así que en muchos casos no se reformaron normas tributarias y la recaudación, además por el fruto de incremento de la actividad económica, aumentó, pero también por fruto de recaudación y de potestades tributarias. Porque está también en cuestión para qué utiliza la DGI esa información. Si es simplemente por un fin meramente de controlar evasión, sobre todo el lavado de activos y este tipo de maniobras, o si va a utilizar esa información para aumentar la presión de contralor y sobre todo de evasión impositiva en algunas clases que quizás no son las más elevadas, ¿no? O sea, si alguien que tiene, no sé, $10.000, $15.000 en el banco está sacando una renta y eventualmente encuentra un mecanismo de evasión, ¿para qué va a utilizar la DGI esa información? Es una cuestión importante. Por supuesto. Y la DGI en cierta medida, el objetivo claro acá es recaudar. O sea, acá tenemos que tener en cuenta que la DGI al menos, o el Poder Ejecutivo en este proyecto de ley que envía, a mi criterio, excede en mucho lo que los estándares internacionales le requieren. Los estándares internacionales lo que le requerían era que Uruguay tuviera intercambio de información automática para los no residentes. El Poder Ejecutivo con este proyecto aprovecha la volada y dice, bueno, yo también quiero proteger mi recaudación, con lo cual también esa obligación que los estándares internacionales de alguna manera me exigían a mí, entre comillas, los voy a aplicar para los uruguayos. Y eso va a ser información que la DGI va a tener. La va a tener a disposición y si la DGI ve, por ejemplo, que alguien tiene un volumen de cuentas que no coincide con la declaración de ingresos
a efectos tributarios que está haciendo ante la administración, la DGI va a inspeccionar. Es una herramienta más de información. Y que las potestades sean todas de la DGI y, corríjame si me equivoco, prácticamente la justicia no intervenga en este proceso de la información bancaria a la información de la DGI. ¿Es también un aspecto negativo? Es un aspecto totalmente criticable. Uruguay siempre se caracterizó por tener una fuerte separación de poderes y también una tutela jurisdiccional efectiva de los litigios que tenga con la administración tributaria. Hoy, nuestra normativa y nuestra Constitución prevén la tutela jurisdiccional, prevén que cada persona pueda acceder a la jurisdicción para decidir las controversias. Con el intercambio automático, esa potestad de que un juez pueda controlar la pertinencia del intercambio de información no se va a dar, no va a existir. Para que la gente entienda, prácticamente se reduce al mínimo. La intervención de la justicia en estos asuntos. Claro, porque al dar la información de saldos y rentas, lo que va a quedar por fuera del espectro de información automática es los movimientos que puedan existir. ¿Qué movimientos existieron? ¿Qué transferencias existieron? Eso va a quedar en el ámbito de un juez civil si la DGI o un fisco extranjero le pide a la DGI que intervenga, y eso sí va a quedar en el ámbito del juez. Pero todo lo demás, lo que es saldos y rentas, que es gran parte de la información bancaria que pueda existir sobre determinado contribuyente, toda esa se va a intercambiar automáticamente. Y ahí es donde nosotros, ya lo dijimos en el pasado y lo volvemos a decir, en esto no nos duelen prendas, es la tutela jurisdiccional que tiene que existir. Nos parece que el intercambio automático no propende a esa tutela jurisdiccional, a que el contribuyente a veces pueda decir que el pedido o la información que se está dando es una violación a su derecho a la intimidad. ¿Puede haber una invasión del derecho a la intimidad? Yo considero que sí. Yo considero que sí. Ahí lo que termina sucediendo es que hay un intercambio automático, no hay intervención de un juez, y lo que provoca eso, a nuestro entender, es que puedan darse intercambios que de repente no sean necesarios. No sean necesarios para controlar la situación de una persona que de repente paga sus impuestos. Y ahí lo que sucede, y te termino en esto, es que si eso sucede, nosotros nos ha pasado en los últimos años, hemos visto pedidos de intercambio de fiscos extranjeros que han sido totalmente infundados. ¿Y cómo nosotros hemos podido parar y defender a nuestros clientes y a personas que nos vienen a consultar de esos intercambios infundados? Porque hubo un juez civil que dijo, ese intercambio no corresponde. Ese intercambio es de una información, de información anterior a la vigencia del tratado. Ese intercambio no cumple con el requisito del tratado que estás queriendo aplicar. Acá, sin la intervención de un juez, esa posibilidad de tener el día ante el tribunal de ese contribuyente no se va a poder tener. Y va por a ir eso directamente, va a ir directamente a fuerza de un clic, digamos. Ahí pone usted un asunto relevante sobre la mesa. Es abogado tributarista, seguramente al conocerse el proyecto de ley, me imagino el contacto entre ustedes, entre los expertos, ¿por qué no consultar también a otro tipo de abogados más constitucionalistas? ¿Puede caber algún recurso de inconstitucionalidad? Yo la verdad no tengo una posición formada si este proyecto, si se convierte en ley, terminará siendo violatorio de la Constitución. Pero lo están analizando en las consultas. Se analiza. Han habido otros autores que ya han dicho que con la Constitución que hoy tenemos vigente, este proyecto no podría funcionar sin violar la Constitución. Es un análisis que le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ¿considera que lo normal sería que haya algún recurso presentado? Puede haberlo. Lo que pasa que acá es como el cuento del que levanta la mano es porque algo tiene que esconder. Acá recordemos que para la promoción de una declaración de inconstitucionalidad de una norma en derecho uruguayo, la persona tiene que tener interés directo, personal y legítimo. Entonces una persona tiene que de alguna manera, para probar ese interés, tiene que decir que es titular de una cuenta en determinada institución. Entonces, ¿qué procesos de inconstitucionalidad van a existir cuando una persona trate de defenderse en este sentido? Puede haber ciertas restricciones a que la persona quiera impugnar esto. Más allá de esa parte que es procesal, lo que importa es el fondo. Y el fondo acá es que nuestra Constitución consagra un derecho a la intimidad y muchos autores dicen que el secreto bancario está protegido constitucionalmente. Con lo cual, si ese secreto, de alguna manera, una ley lo restringe, se podría entender que se viola la Constitución. Quedan un par de minutos y hay varias preguntas que no quiero dejar de hacer. ¿Qué impacto puede tener en la plaza financiera local esta iniciativa? Porque aparte, yo no digo que es algo particular, pero ciertamente se está en proceso de discusión, es muy probable que se termine aprobando y se establece una fecha de 2017. Es decir, hay un tiempo para que aquellas personas que eventualmente
quisieran escapar a la norma encuentren la salida. Sí, debería ser neutro, en principio. ¿Por qué? Porque lo bien cierto y con lo que sí estoy de acuerdo en este proyecto de ley, que lo que hace es implementar este estándar de la OCDE de intercambio automático, es que de alguna manera esto se está dando en todo el mundo. Entonces, en muchos casos al determinado depositante de una cuenta, ¿qué maniobra le queda hacer? Pasarse a otra institución. Y las otras instituciones lo que están haciendo básicamente va a ser pedir lo mismo que lo que piden las instituciones locales que se ven en este proyecto. Con lo cual, las posibilidades de, vamos a llamarlo así, de maniobra o de planificación, va a tratar de buscarse de repente algún instrumento que quede por fuera de este proyecto. Lo que pasa es que este proyecto, de alguna manera, lo que tiene es saldos y cuentas de instituciones financieras y también alguna institución de custodia de títulos y valores también va a estar incluida. Con lo cual, yo creo que el impacto va a ser neutro porque la situación en ese sentido en otros países, en relación a lo que está aprobando Uruguay, es bastante estandarizada. Bien. Y en cuanto a cómo esto termina generando impacto en la reputación del país. ¿Se va a dejar de hablar de Uruguay como un paraíso fiscal? Es decir, a partir de la entrada en vigencia de esta norma, ¿no podemos aceptar más que se diga que somos un paraíso fiscal? Por supuesto. Uruguay incluso no era paraíso fiscal cuando determinadas autoridades dijeron que lo fue. O sea, cuando tuvimos las declaraciones de Sarkozy, claro, nombrando a países innombrables junto con Uruguay como que eran paraísos fiscales, obviamente Nicolás Sarkozy estaba o muy mal informado o ignoraba determinadas cuestiones de cambios que hizo en Uruguay. Uruguay hoy forma parte del Foro de Transparencia Global en materia de intercambio de información, es miembro participante del Comité de Asuntos Fiscales de la OECD, de la OCDE, con lo cual Uruguay hoy es un país que realmente lo que quiere es picar en punta en todos los cambios. ¿Y es verdad que la OCDE presiona y las grandes potencias presionan y en realidad funcionan dentro de sus jurisdicciones paraísos fiscales verdaderos? Eso es Por cierto. ejemplo, en Estados Unidos. Hoy en día Estados Unidos dijo que iba a cumplir el intercambio automático mediante una ley interna estadounidense que se conoce con la sigla de FATCA. Y Estados Unidos en la normativa FATCA lo que hace en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, es pedir información de los americanos en cuentas en bancos en el extranjero, pero no proporciona de la misma manera, con reciprocidad, la información de los extranjeros con cuentas en Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo hoy en Estados Unidos? Se están abriendo cada vez más cuentas. Estados Unidos se está transformando, en cierta medida, en un gran captador de cuentas porque Estados Unidos está siendo increíblemente más opaco que los países a los que se les ha dicho o se los ha tildado de opacos. Eso hoy en día, si uno ve una publicación de Bloomberg, del semanario Bloomberg de febrero, ponía de repente que con determinadas jurisdicciones Estados Unidos se está transformando en ese sentido en un paraíso fiscal. Se dice Nevada muchas veces. Exacto, exacto. La última. ¿Se podría pensar o habría que pensar en una ley de blanqueo de capitales en Uruguay? Porque se dice muchas veces que hay cerca de 8.000, 9.000 millones de dólares que son de personas o bien residentes uruguayos o no residentes, pero que utilizan la intermediación en el Uruguay, de dinero que está colocado en el exterior. Y en Argentina, por ejemplo, está en pleno proceso una ley de blanqueo de capitales. ¿Podría haber algo de eso en Uruguay o debería haber algo de eso? En algún futuro yo creo que podría haber una ley de blanqueo. Si Uruguay quiere también hacer estandarización de lo que hacen otros países, podría perfectamente tener una ley de blanqueo. Como en Uruguay el gravamen por IRPF de las colocaciones en el exterior es muy reciente, es del año 2011 recién, estamos en el 2016, como que es cierto que no se ha visto necesariamente una necesidad de que haya una ley de blanqueo. Además, ustedes saben, por la situación financiera, en muchos casos los intereses que generaban colocaciones en el exterior, en muchos casos fueron casi nulos en estos años, con lo cual Uruguay puede tener una ley de blanqueo, pero actualmente yo creo que por la novedad del gravamen que existe al exterior recién desde el año 2011, Uruguay no ve hoy en el horizonte una ley de blanqueo en el tiempo presente, digamos. Argentina, claro, Argentina tiene renta mundial y grava los intereses de sus residentes en el mundo desde hace muchísimas décadas. Entonces, no es el caso de Uruguay. Bien, Juan Bonet, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Por favor, un placer. La pausa y seguimos con muchas más noticias.